En la Raya, con Cecilia Orozco Tascón, periodismo crítico e independiente. Hola, soy Cecilia Orozco. Bienvenidos al podcast de la revista Raya. Hoy con el viceministro de Relaciones Exteriores en Asuntos Multilaterales, así se llama el nombre, pero el vicecanciller Mauricio Jaramillo Jacir. Lo he invitado porque hay un tema delicado en las relaciones que allá han estado bastante tensas, en las relaciones entre Estados Unidos y Colombia. Un subcomité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos acaba de recomendar reducirle el presupuesto a Colombia, el presupuesto que Estados Unidos le da a Colombia como asistencia, en el 50%. ¿Esto nos va a afectar o no nos va a afectar? ¿De qué manera y a cuáles programas afectará? Y además, para que responda por unas frases muy agresivas que hicieron en ese comunicado en el que están recomendando la reducción contra el gobierno y contra el presidente Petro. Viceministro, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Cecilia, muchas gracias a ti por la invitación y un saludo a toda la gente de Raya. Bueno, estamos teniendo una buena audiencia. Sí, además me emociona mucho eso porque siento a Raya como mi casa, una casa de la que me fui temporalmente, pero espero poder volver. Una columna hacía usted aquí, ¿no? Una columna muy interesante. Sería los domingos, sí, señora. Sí, yo me acuerdo perfectamente porque soy come columnas. Bueno, entonces lo invité porque los términos en que el subcomité de asignaciones de la Cámara de Representantes de Estados Unidos recomendó, aunque faltan, pues usted nos explicará ahora, faltan unas discusiones internas en la plenaria de la Cámara, después en el Senado en Estados Unidos, pero esta recomendación es importante, recomendó reducirle el presupuesto de asistencia a Colombia en más o menos en un porcentaje del 50%. ¿Esto se puede interpretar como una sanción del gobierno Trump al gobierno Petro o cómo? Yo pensaría, Cecilia, que acá no hay que hablar de sanciones y menos por razones ideológicas. Lo que hay acá concretamente es una reacomodación del papel de Estados Unidos en el mundo. Lo habíamos visto con el primer gobierno Trump y ahora lo vemos en el segundo gobierno Trump. Acá no hay, si se quiere, distingo. Estados Unidos está reevaluando su papel en el mundo y en esa reevaluación lo que hemos visto es un recorte brutal, drástico de programas, de iniciativa, incluso una modificación en los términos comerciales. Por ejemplo, países que hoy tienen una buena relación con Estados Unidos o tienen la misma sintonía ideológica han sido países a los que se le ha sometido a un arancel, o por lo menos en términos de anuncio, del 10%. Entonces aquí lo que vemos, creo yo, es no solamente con Colombia, sino que hay una política de recorte que tiene que ver, insisto, con un Estados Unidos que siente que está cambiando su papel en el mundo, y creo que eso explica en buena medida esta decisión que ha aprobado el Comité de Apropiaciones o de Asignaciones de la Cámara de Representantes, donde vemos que hay una, insisto, radicalización del discurso en general frente a América Latina y el Caribe. Sin embargo, en el que, siendo cierto lo que usted dice, y así lo está tomando gran parte del mundo, porque hay que reacomodarse, no, pues de todas maneras Estados Unidos es el país, digamos, más poderoso en el mundo occidental al menos. Uh-huh. De todas maneras, en el caso colombiano hay como unas características especiales. Me parece que el presidente de ese subcomité es el representante Mario Díaz Balart, que coincidencialmente se había mencionado en el caso del supuesto complot de Álvaro Leiva. Álvaro Leiva decía que se había reunido con él, con los Díaz Balart. Además, o sea que hay como una tensión específica con el presidente del subcomité que recomienda reducirle la ayuda a Colombia. Pero además el lenguaje fue bastante agresivo. Ahora le voy a leer algunas frases para que usted me las analice, por favor. Esas particularidades con Colombia tienen que ver con que el gobierno obviamente, supongo yo, pero quiero que usted me lo confirme o no, el gobierno de Petro es de una tendencia de izquierda, mientras que el gobierno Trump es claramente de derecha. A ver, históricamente nosotros mantuvimos siempre la idea del consenso bipartidista. Es decir, que al margen de quien fuera presidente, demócrata, republicano, Colombia tenía que ser una prioridad para Estados Unidos, o Estados Unidos para Colombia, y mantenernos nosotros como una prioridad para ellos. Sí. Tuvimos siempre buenas relaciones
con algunos representantes y senadores del Partido Republicano o Demócrata. Eso se está rompiendo. Y se está rompiendo desafortunadamente en Estados Unidos porque algunos congresistas, y esto lo digo con mucho respeto porque es otra rama, ¿no? Hay que decirlo que pues ellos tienen incidencia, pero no son responsables de la política exterior. Sí. Algunos de esos congresistas... Como en Colombia. Como en Colombia. Iba a decir lo mismo. Eso ha tenido un espejo en Colombia, que los así como hay congresistas... El Congreso tiene unas funciones de legislación y el Ejecutivo lleva las relaciones internacionales. Se han sobrepasado en el último tiempo. Entonces, lo que tenemos en Estados Unidos, unas declaraciones absolutamente inaceptables para nosotros respecto del presidente Petro, que han hecho algunos congresistas como Díaz Balart, como Bernie Moreno y como María Elvira Salazar. Aunque no representen la postura oficial de Estados Unidos, nosotros sentimos que son declaraciones indebidas porque están hablando de nuestro jefe de Estado, sí, no solamente jefe de gobierno. Es decir, Petro representa toda la unión, a todo el conjunto de las y los colombianos. Y en Colombia ha pasado lo mismo. Yo no sé si usted se acuerda, pero acá hubo representantes y senadores del Centro Democrático que hicieron campaña en su momento por la reelección de Trump cuando perdió la elección con Biden. Así es. Hemos visto personas del Centro Democrático que se han metido en la política interna de Estados Unidos a hacer campaña rompiendo ese consenso. Entonces, ¿qué hemos visto? Que desafortunadamente, tanto en las fuerzas legislativas en Estados Unidos como en Colombia, hay unos legisladores que están haciendo política con algo que había sido un activo tanto de Estados Unidos como de Colombia. Y eso creo que no intervenir en los asuntos internos del otro. Eso nos hace daño a los dos. Acá no le están haciendo daño a Petro. Le están haciendo daño a un activo histórico tanto de Washington como de Bogotá. Uh-huh. Curiosamente, esos congresistas que usted mencionó en Estados Unidos tienen origen latino. Pregunto yo por qué los latinos son tan agresivos con los otros latinos. Incluso en las votaciones para Trump, muchísimos latinos votaron por él y ahora pues están viendo a sus hijos o a sus hermanos o a sus esposos ser expulsados de ese país. Pero antes de ir a ese punto, quisiera leerle, como le dije, algunos de los párrafos que mencionó ese subcomité y usted me los va comentando, por favor. En uno de esos párrafos de la declaración para reducir los fondos a Colombia dice, los fondos se cortan, condicionan o retienen a aquellos países que no avanzan en los intereses compartidos de Estados Unidos como Colombia, debido al fracaso del gobierno Petro por no poder prevenir la violencia política, ojo que menciona violencia política, causar el deterioro económico y por envalentonar el crimen transnacional. Esto me parece bastante fuerte. ¿A qué se refiere él cuando habla de violencia política y de envalentonar el crimen transnacional? De violencia política tiene que ver con algo que el presidente ha condenado de una manera categórica, y es el atentado trágico, fatídico contra Miguel Uribe Turbay, que obviamente todos rechazamos. Sugerir que el presidente Petro tiene alguna responsabilidad es algo atribuible al discurso del Centro Democrático del último tiempo. Y yo he visto, claro, es que lo han dicho públicamente. Aquí hubo senadores que dijeron que esto era responsabilidad de Petro, por Dios, esto es inadmisible. Y yo creo que aquí, Cecilia, hay que separar dos cosas. La polarización de la violencia, porque es que ese es un poco lo que está haciendo la extrema derecha en Colombia. Dicen, es que hay polarización y porque hay polarización hay violencia. No. La violencia que hay en el Catatumbo, la violencia que hay en el Plateado, la violencia que hay en Nariño, la violencia que golpea a Cali o a Medellín no es producto de la polarización. Uh-huh. Es producto de un crimen transnacional que tiene unas lógicas depredadoras. Uh-huh. En Colombia la polarización no mata. Entonces, claro, hay una polarización y uno puede decir que es buena, que es mala, pero que el presidente haya radicalizado el discurso, para mí, para bien. Para mí, para bien, porque había que defender el tema de las pensiones, había que defender el tema de la salud, había que defender la reforma laboral, hay que defender los activos de la paz hacia afuera. Establecer un vínculo entre eso y la violencia política es cuando menos irresponsable. Decir que porque se está negociando la paz total, Petro está, no sé si cogobernando o está siendo tolerante con la violencia, es un absurdo. Pero usted cuando dice que está conectando el crimen transnacional, ¿se refiere a la paz total, diría usted? Por ejemplo, la escena esa de Medellín, que fue tan controvertida y tan polémica. Claro, porque yo creo que uno hace la paz con los enemigos. Y en Colombia ha hecho carrera la idea muy peligrosa de que cuando se le da interlocución a los violentos se les está premiando.
Entonces hay que diferenciar lo que ha sido históricamente la violencia política, por ejemplo, en el caso del ELN, hay que reconocerlo, el ELN, creo yo, no ha capitalizado, no ha entendido el momento histórico y no ha entendido la mano que le tendió el presidente para negociar. Ahora, con los grupos o con las bandas delincuenciales o el crimen transnacional, lo que se está negociando no es nada político, se está negociando su sometimiento. Ahora, con las bandas criminales, con los jóvenes que están hoy en la delincuencia, pues hombre, no hay ninguna otra manera de negociar que no sea darles una oportunidad en la sociedad. Darles una oportunidad y reducir eso. Por ejemplo, cuando se hablaba en Buenaventura, concretamente del caso de darle a unos jóvenes $1 millón para que tengan un modo de vida, ¿en qué convirtieron eso los punitivistas de la extrema derecha? Que van a premiar a la gente por no matar. Eso es un absurdo, eso es un reduccionismo, eso es negar un poco las causas objetivas de la violencia, es negar que el Estado tiene un pasivo en algunas zonas donde a los jóvenes se les abandonó. Y los jóvenes quisieron. Pues, claramente Estados Unidos no comparte esas teorías. Exactamente, desafortunadamente y además, no se entienden. Y además la visión de Estados Unidos no solamente depende de su propia embajada, que me imagino que tendrá observadores, politólogos y también agentes de inteligencia y todo, pues que harán sus propias observaciones, pero se alimentan mucho del discurso de la oposición y del discurso pues del gobierno en la medida en que tenga acceso. Entonces yo creo que algunas de estas frases que le voy a continuar leyendo, un par de más, si usted descubre o cree que haya incidencia del discurso interno con el discurso que termina diciendo el subcomité. Dice, las relaciones malignas de la administración Petro que contradicen los intereses de seguridad y económicos de Estados Unidos. En este caso, me parece a mí, pero no, usted es el experto, que tiene que ver con su viaje a China y con su adhesión o la adhesión de Colombia a la ruta de la seda. ¿Debería Colombia tener cuidado en sus acercamientos a países que Estados Unidos no apruebe? ¿O eso es un sometimiento excesivo? Petro estaría traicionando la Constitución y el mandato que le fue otorgado el 7 de agosto del 22 si por ceder a presiones internacionales de cualquier país abandona oportunidades que son necesarias para el desarrollo, sea China, sea Arabia Saudí, sea Emiratos Árabes, sea la República Democrática del Congo, sea el que sea. Colombia, cuando decide adherir a la ruta de la seda, que es un marco de cooperación, no está haciendo nada que de manera objetiva afecte los intereses de Estados Unidos. Es decir, es que si a mí me dicen que es que vamos a poner, no sé, unas bases militares cerca, no sé, a Estados Unidos, pues yo entendería, bueno, es sensible, pero por tener un marco de cooperación, yo lo que no me he podido explicar es de qué manera eso afecta a Estados Unidos, de ninguna manera. Y menos aún ¿cuál es la tendencia en el mundo? Que los estados diversifican sus relaciones comerciales. Entonces acá, la oposición colombiana se inventó lo siguiente, que porque Petro se acerca a China, maltrata a Estados Unidos. No, de ninguna manera. Pues que si Estados Unidos, perdón, ¿cuál es la principal propuesta de Trump en su primer gobierno? Replantear su relación comercial con China y no pasó nada, la replanteó. De hecho, Biden continuó. Es decir, los estados están replanteando sus relaciones con el mundo. Entonces, Colombia no se ha alejado de Estados Unidos. De hecho, fue Estados Unidos el que unilateralmente le impuso o anunció el 10% de arancel a Colombia. No fuimos nosotros. Pero también a China, ¿no? A China, a todos los países de América Latina. Entonces yo digo ahí, pero también hay mucho entreguismo. Es que somos un país muy arrodillado a Estados Unidos. Pero más arrodillado que los mismos Estados. O sea, me he dicho, en Estados Unidos ni siquiera nos está pidiendo eso. En Estados Unidos, me parece a mí, no había ninguna conciencia respecto a esta idea de que había una afectación a sus intereses. Eso lo cultivaron estos sectores de la oposición colombiana que fueron a Washington a denunciar. Una cosa que no es denunciable. Chile tiene una relación mucho más profunda con China que Colombia y Chile tiene una relación excelente con Estados Unidos. Una relación excelente. Entonces acá se inventaron esos sectores ese dilema, insisto que como se desprende de lo que acabo de decir, es absolutamente falso y que yo creo que pues básicamente habla de unos sectores además que muy poco leales con algo que debería ser un interés de Estado, porque es que además... ¿Con la nacionalidad o qué? Pues lo que pasa es que la proyección al Pacífico
Eso viene desde la época, por lo menos, de Belisario Betancur. Así es, me acuerdo. Tenemos un pasivo y es que tenemos una proyección muy profusa hacia el Caribe, muy precaria hacia el Pacífico. Santos se acercó a Chile. Cecilia, todos los presidentes desde Samper, todos han realizado visitas oficiales a China. A ninguno de esos presidentes, a Iván Duque no lo acusaron de maltratar la relación con Estados Unidos por ir a visitar a China al secretario general del Partido Comunista. Nadie se lo reprochó. A Petro sí. Entonces acá lo que vemos es, insisto, una oposición que juega sucio y que está dispuesta a llevar una controversia nacional al plano internacional para hacerle daño, insisto, no a Petro, sino al Estado colombiano. Empiezan por Petro y terminan haciéndonos daño a todos. Hay una cosa más grave que me parece a mí de todo lo que se ha dicho en el sentido de injerencia interna en los asuntos nuestros. Ya lo hizo el presidente Trump con Brasil en el caso de Bolsonaro, el expresidente, antecesor del presidente Lula. A Bolsonaro lo está juzgando la Corte Suprema de su país por un intento de golpe de Estado, por intentar alterar la democracia. Cuando Lula ganó las elecciones ahora en este periodo. Y aquí, en esta mención que hace el subcomité, claro que es válido lo que usted dice, no es el gobierno el que lo está diciendo, sino es un subcomité, ni siquiera es la Cámara tampoco, es un comité dentro de la Cámara. Pero para mí es un aviso, es un preaviso de lo que va a pasar. No sé si usted lo comparte. Menciona que la relación de Estados Unidos con Colombia también puede sufrir daño si se juzga a Álvaro Uribe. El típico caso como lo que está pasando con Bolsonaro. Y además están hablando como si lo conocieran internamente el proceso, de que está lleno de irregularidades y que se le ha violado el debido proceso después de que lleva 7 años en el curso del primero proceso y ahora juicio. ¿Cómo interpreta usted esa? Porque una cosa es, no se están metiendo ya con el gobierno Petro, están diciendo que va a sufrir las consecuencias del gobierno Petro, pero en realidad se está metiendo con la rama judicial, que es independiente del gobierno. Yo ahí diría 2 cosas, Cecilia. Lo primero es insistir, esa no es la posición oficial de Estados Unidos, que aquí a veces los medios y sobre todo el Centro Democrático es muy hábil para decir y presionar obviamente a la jueza y presionar en general, porque acá hay un mensaje a los jueces. Acá hay un mensaje a la rama judicial. Por supuesto, y también a la jueza, porque claro, la jueza de Uribe está a punto de fallar. Le van a decir, Estados Unidos está pendiente, y no, que lo que quiere decir es que hay una persona con poder, no lo niego, que dijo eso, pero hay que saber que esa no es la posición de Estados Unidos. Y en segundo lugar, esa es una posición que atenta contra la democracia colombiana, que atenta contra la esencia de la democracia moderna, es la separación de poderes. Que los poderes deben funcionar de manera autónoma e independiente. El presidente no le puede decir al legislativo, ni el presidente le puede decir a las cortes, ni viceversa. Entre ellos se vigilan, se contrapesan. Cuando, por ejemplo, y es que esto es una arremetida muy grande, en la que se está instrumentalizando lo que dice Estados Unidos o la posición de algunos, que es una posición aislada. Una carta firmada por unos abogados. Eso es una carta en la que los abogados están 38 traicionando su profesión. Además porque están ejerciendo una presión indebida. ¿Cómo es posible? Pero es que acá ya perdimos, ya estos son... Nos quitamos la hoja de parra. Pero mejor dicho, es que es increíble. Yo digo, un tipo que fue ministro de Uribe, que fue su subalterno, hoy es director de un medio. Y él lanza una columna también intimidatoria en la que pone en tela de juicio la independencia de poderes en Colombia. Él que tiene ahí un claro conflicto de interés porque él fue subalterno de quien está siendo juzgado. Entonces uno dice ahí, por favor, yo creo que yo como periodista al menos debería decir, bueno, yo me estoy refiriendo a una figura que fue jefe mía y que yo sigo reconociendo y por la cual además sigo haciendo activismo. Entonces yo creo, Cecilia, que esto hace parte de esta ofensiva feroz contra la justicia. Y obviamente en defensa del uribismo, de la idea del legado Uribe, y obviamente eso es una idea que tiene eco en algunos sectores de la política estadounidense. Yo espero que esa no vaya a ser, y tengo la convicción de que esa no va a ser la posición oficial de los Estados Unidos. Bueno, con perdón suyo, porque usted es funcionario del gobierno Petro, pero debo decirle que el presidente también da lugar
y a que se hagan esos comentarios, porque el presidente constantemente está respondiendo en un tono muy fuerte, está hablando, habla contra las cortes, o no contra, digamos, no digamos ese término, digamos, critica a las cortes en algunos casos, critica a algunos magistrados, al Congreso de la República ni se diga, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, etcétera. Entonces, digamos que podría alguien decirle a usted, bueno, eso hacen en Estados Unidos, está haciendo la oposición, pero también lo hace el propio presidente. Sí, pero ahí yo pensaría lo siguiente. Yo no recuerdo, la verdad, de un mandatario, digamos, que hubiese tenido un ambiente tan adverso. Y lo que me parece es que, a ver, Petro empieza su gobierno, a mi juicio, de una manera muy moderada, convocando a ciertos sectores, convocando al Congreso. Y lo que ha venido ocurriendo es una suerte de acorralamiento en el Congreso con maniobras dilatorias. Hay congresistas que han dicho, yo no voy a deliberar, yo no voy a discutir. Mi único objetivo es hundir la reforma tal. Se han metido con su familia. O sea, le han publicado fotos de sus hijas menores de edad. Un medio bastante conocido que cambió de línea editorial de un momento a otro desde que llegó Petro. Entonces yo también creo que hay un clima en el que el presidente acorralado ha buscado vincularse y conectarse con el constituyente primario, y la mejor forma, creo yo sí creo en eso, es la radicalización en el discurso. Yo creo que a veces para defender la democracia y los derechos humanos, eso no se puede hacer si Petro no se radicaliza hoy, no tendríamos, por ejemplo, ni reforma pensional, ni reforma laboral. Entonces entiendo la crítica, pero como le digo, para mí hay un mal diagnóstico cuando se habla de la polarización. Para mí, de hecho, la polarización es un fenómeno, siempre lo he dicho, es un fenómeno positivo porque ubica a la gente ideológicamente, porque la hace consciente de una pelea no violenta respecto de sus derechos, y creo que eso es básicamente lo que ha hecho, sobre todo en el último tiempo, el presidente. Bueno, y para concluir con las frases del subcomité y del representante Díaz Balart, hay una que es bastante violenta, agresiva, pero que quiero que usted me comente, porque nace de aquí también y no es inventada por él, mejor dicho, él la retoma, y él dice que le preocupa el incremento del consumo de drogas en Colombia, entre otros en los altos funcionarios del gobierno. No menciona a nadie, pero sabemos que se está refiriendo a quién se está refiriendo. ¿Qué comentario le merece a usted esa frase? Pues eso es una afirmación que obviamente no tiene sustento. Hablar de un incremento en el consumo, si uno tiene evidencia empírica, pues que se muestre. Cuando eso surge a partir de una especulación es muy peligrosa, además porque se está hablando de la dignidad de personas que trabajan, se está hablando además, o se sugiere más bien, en el caso de Petro, insisto, que es un alto funcionario, que es no solamente la cabeza del gobierno, sino la cabeza del Estado. Entonces ahí lo que se ve es que hay un eco de una serie de rumores que ha puesto a circular la oposición. Aquí en algún momento dijeron que Petro tenía que renunciar, que no era apto para. Por eso yo siempre he pensado, desde el 8 de agosto hubo un sector que dijo, yo a este tipo no lo reconozco como presidente, no acepto el resultado de la segunda vuelta de junio del 22. Ese rumor hace parte de eso, es un poco el deslegitimarlo. Es que es el mismo patrón del lawfare, de la guerra jurídica y el golpe blando en América Latina. Es hacer al gobierno vía rumores, vía noticias falsas, vía manipulación insostenible. Eso se lo hicieron a Lula, se lo hicieron a Dilma, se lo hicieron a Cristina, se lo hicieron a Fernando Lugo, se lo hicieron a Zelaya. A todos es el mismo libreto. Se lo hicieron en su momento a Allende. La idea es insostenible, y creo que el tema del consumo ha encontrado también un eco en sectores incluso liberales progresistas. Entonces, obviamente, me parece que eso hace parte de esa instrumentalización un poco para hacer de este gobierno sembrar la idea de que este gobierno es insostenible. ¿Debería el gobierno reaccionar a esas afirmaciones o pasarlas por alto, puesto que es, reitero, un comité de la Cámara? Solamente es un comité importante, pero es un comité, es un sector. Yo pensaría que Colombia no debería asumirlo como parte de la postura oficial de Estados Unidos, y debería asumirlo como
como una posición aislada que no representa ni a la subcomisión, ni a la Cámara de Representantes y mucho menos a la Federación de los Estados Unidos. Uh-huh. Si se llegara a cumplir el propósito de ese subcomité de reducir el presupuesto para Colombia para este año en el 50%, unos sectores serán más afectados que otros de acuerdo con la política es así del gobierno Trump y es nada o muy poco, muy reducido para programas de tipo social. ¿Qué pasaría? ¿Qué efectos tendría en Colombia? ¿Quiénes se verían afectados? Pues como su nombre lo indica, a ver, Estados Unidos ha sido, y esto es importante recordarlo, ha sido un aliado de la paz. En la época de Barack Obama, por ejemplo, tuvimos por primera vez un representante en territorio colombiano, Bernard Aronson. Estados Unidos fue vital para que el proceso de paz, por ejemplo, se legitimara frente a ciertos sectores del establecimiento que si no ven a Estados Unidos ahí, no creen que sea legítimo. Y en el continente también, ¿no? Y en el continente pasa lo mismo. Entonces aquí yo también creo que hay que hacer mucho hincapié, Cecilia, en que hay un cambio drástico en los intereses desde Washington y desde Estados Unidos. Es decir, aquí el gobierno Petro no ha cambiado en nada. Nosotros hemos mantenido a nuestros 2 embajadores que hemos tenido, Luis Gilberto Murillo, Daniel García Peña Jaramillo. En el más alto nivel hemos mantenido la relación. Hemos priorizado, siempre hemos tendido la mano. Petro, digamos, cuando ha tenido que recular, lo ha hecho. Eso sigue exigiendo lo mínimo. Es decir, si a nosotros nos devuelven unos migrantes esposados que violan protocolos humanitarios, yo creo que Colombia está en su derecho de decir, bueno, perdón, acá hay unos compromisos internacionales, etcétera, etcétera. Entonces yo digamos que pensaría que hay un cambio drástico desde arriba, desde el norte y no desde acá. Y en segundo lugar, los sectores más afectados serían aquellos ligados al posconflicto, por ejemplo. El recorte brutal de la ayuda, de la cooperación que nos da Estados Unidos hace más difícil la viabilidad de los acuerdos de paz. Ya lo había dicho el presidente. Del cumplimiento de los acuerdos. El presidente lo dijo, el Estado no ha cumplido. Lo dice él, ahí sí como cabeza de gobierno para decir, yo no puedo ir como nos acostumbramos a eso, a ir a escenarios de Naciones Unidas con no, acá no está pasando nada, todo es perfecto. No, sí está pasando. Y hay rebrotes de violencia, claro que hay rebrotes de violencia. Y el posconflicto es difícil, pues siempre lo supimos. Siempre. De hecho, el Plan Colombia originalmente cuando se lo idea para Pastrana, esa idea, Pastrana como candidato habla de un plan Marshall para Colombia, como el que hubo en Europa de reconstrucción. Y Pastrana decía, es más costoso incluso el posconflicto que la propia guerra. Por eso él hablaba de un plan Marshall donde estuviera Japón, Europa, Estados Unidos. Sí. Ahora va a terminar un plan de guerra y Estados Unidos, Europa y Japón se retiran y queda solo Estados Unidos. Entonces, lo que se vería en general es toda la política social que hace viable hoy la paz en los territorios. Todo el apoyo, por ejemplo, para la participación política de los firmantes de paz se vería afectada. Hay serias preocupaciones en cuanto a la viabilidad de programas de desminado que dependen en buena medida de ese apoyo de Estados Unidos. Y eso, insisto, hace muy difícil ciertas tareas sociales, pero nuestro deber como Estado está en diversificar y eso es algo que nos sobrepasa. Al próximo gobierno le va a tocar lo mismo. Le va a tocar diversificar. O sea, la diversificación es una meta que de hecho no nace en este gobierno, pero que obviamente se ha acelerado, insisto, ya conocemos los cambios geopolíticos que ha habido en el mundo. Bueno, estamos a punto en unos 2 meses de conocer si Estados Unidos, y eso sí es el gobierno, el Departamento de Estado, nos va a certificar a Colombia en la lucha contra las drogas. ¿Qué quiere decir la certificación? Pues que ya dice si hicieron buena tarea y controlaron el tráfico de drogas o no la hicieron. Se prevé que nos van a desertificar en concordancia con el mal ambiente que hay entre Estados Unidos y Colombia en este momento. Si eso se cumple, también tendremos afectación, digamos, en el campo, en el terreno del día a día, de los trabajos que hay que hacer en Colombia, de los programas de paz, no solamente, sino de los sociales, muchas ONGs que viven de la asistencia norteamericana. El problema de la droga es transnacional, no es un problema de Colombia. O sea, es un problema de Colombia, hoy, de Ecuador, de Si
si a nosotros finalmente no nos otorgan la certificación, y Estados Unidos dice nosotros no convalidamos los esfuerzos que ha hecho Colombia, son insuficientes, por ende va a haber un recorte, los afectados somos todos, incluida Estados Unidos. Eso es lo primero que hay que decir porque somos, insisto, ahí somos codependientes, somos interdependientes, eso no lo podemos negar. La misma lógica de la droga es así. En segundo lugar, nosotros, no este gobierno, eso es una política de Estado, porque además Colombia tiene por constitución un apego irrestricto al derecho internacional. Colombia históricamente se ha opuesto a las medidas unilaterales. Unilaterales. Eso, insisto, por lo menos desde la época de Gabriel, es que me acuerdo de Duque. Hay una declaración en la que Trump dice, esto es un buen tipo, pero no ha hecho nada para combatir la criminalidad. Y me acuerdo del presidente Duque diciendo en su momento, yo no tengo por qué rendirle cuentas al presidente de Estados Unidos en materia de narcotráfico. Se la rindo al pueblo colombiano. Entonces, ese ha sido un principio del Estado colombiano. Siempre ha sido, pero que cooperemos con Estados Unidos porque es un delito transnacional y porque es un problema que nos convoca, no quiere decir que hayamos renunciado a nuestra soberanía. Y ningún país le puede decir a otro cómo llevar a cabo su política antinarcóticos. Nosotros tenemos un mandato del 91 y de los acuerdos de paz. Y de la Corte. Si la Corte nos dice no se puede asperjar, pues no asperjamos, porque es una decisión, acá hay independencia de poderes. Si los acuerdos de La Habana, que son, insisto, obligatorios, de obligatorio cumplimiento, no son activos solamente de Santos, son del Estado colombiano, obligan a conceder. Porque además se fueron llevados a la Constitución. Claro, fueron llevados. Pues además. Es un deber constitucional. Son un deber constitucional, están depositados además internacionalmente. Así es. O sea, es un deber frente a la otra parte contratante. Entonces, eso obliga, y enhorabuena que sea así, porque es lo que la gente en Colombia quiere, que se concerte con los campesinos. Por eso existe un plan nacional integral de sustitución que es negociado con la base. Esa es la apuesta de Colombia. Y el mundo va hacia eso. Es que además todos los presidentes colombianos esperan a salir del gobierno para decir que la guerra contra las drogas fracasó. Petro no, Petro lo dijo estando ahí. Y eso tiene un mérito enorme. Santos se lo planteó a Obama aquí en Cartagena en una cumbre de las Américas. A Petro, digamos, lo castigan un poco más por eso a veces el ambiente político. Entonces lo que quiero decir con esto es que la desertificación, insisto, es una decisión soberana de Estados Unidos en la que nosotros no nos metemos. Pero si a mí me pregunta por el desempeño de Colombia, yo creo que ese desempeño ha sido digno, ha sido consistente con nuestra Constitución, con los acuerdos de 2016, con lo que se pactó con los campesinos. Nunca tenemos un récord en materia de incautación. Es decir, lo que pasa es que hay una obsesión con la métrica de las hectáreas, pero hay otras métricas. Por ejemplo, como la de las incautaciones, hay otras métricas. Por ejemplo, nosotros logramos, gracias a la embajadora Laura Gil y a un trabajo enorme de Cancillería, que se adoptara en el Consejo de Estupefacientes de Naciones Unidas una resolución para convocar a un panel de expertos que decida cuál es la mejor estrategia, como en el calentamiento global. Eso no puede estar basado en mitos. Sí, sí. Cecilia, eso tiene que estar basado en evidencia científica. Entonces, ahí hay un avance que no entra dentro de esas métricas que yo creo que son anacrónicas, son cerradas, pero insisto, yo quisiera ser muy respetuoso de la soberanía de Estados Unidos y no referirme a lo interno, pero si me preguntas por el proceso colombiano, digo que ha sido siempre consistente con los acuerdos de paz del 16. Bueno, cambiamos un poco de terna para poder tener tiempo de conversar de los otros temas que tengo. Pero le quería decir lo que tocamos tangencialmente al comienzo, y es porque usted cree que los parlamentarios, que los congresistas de Estados Unidos que tienen origen latinoamericano, entre ellos hay uno que se llama Bernardo Moreno, le dicen Bernie Moreno, que es colombiano, nacido en Colombia, no solamente, su familia totalmente colombiana, y después pues emigró y se convirtió en norteamericano. ¿Por qué Moreno, colombiano, Díaz Balart tiene origen cubano, la otra persona que usted mencionó, que es María Elvira Salazar, tiene origen venezolano, etcétera? ¿Por qué son los más agresivos con sus propios, uno podría decir que coterráneos? Tienden... A ver, eso tiene que ver con un cambio en las prioridades generacionales. Yo creo que los primeros que llegaron, las primeras olas migratorias tenían un interés que era básicamente... A Estados Unidos. Cuando llegaron a Estados Unidos, exactamente, por ejemplo, la primera ola de migración cubana era, acá estamos un tiempo, pero nos vamos a devolver. Y había una conexión constante
con sus familias. Esas primeras generaciones fueron más cercanas al Partido Demócrata porque era, digamos, mucho más benevolente respecto de la posibilidad de mantener esos lazos. Se pensaba que lo de Castro pues no iba a durar mucho. Yo le creo es que en la medida en que el establecimiento cubano se reafirmó y empezaron nuevas generaciones de migrantes, esas nuevas generaciones de migrantes ya no les interesaba mucho la política hacia Cuba, salvo que fuera una política de castigo, porque yo creo que ya ellos saben que la posibilidad de que ellos vuelvan, retornen y refunden ya no existe. No, es por no decir imposible. Ya son norteamericanos. Ya son norteamericanos y por la forma en que salen, ese discurso los ha vuelto tremendamente conservadores, mucho más conservadores que yo creo que muchos, digamos, estadounidenses que no se interesan por la política, no se interesan por la política ni latinoamericana ni internacional. Ellos yo creo que no superan un poco esa razón por la cual abandonaron América Latina, que fue en algunos casos huyendo del autoritarismo, que fue en otros casos huyendo de las condiciones económicas, que fue en otros casos buscando una mejor vida. Ahí se mezclan autoritarismos, depende, digamos, hemos tenido muchos en América Latina, no quisiera mencionar ninguno en particular. Entonces eso los ha hecho mucho más conservadores en el último tiempo. Y creo yo eso explica que incluso en algunos casos son mucho más duros en términos migratorios que los mismos senadores y representantes a la Cámara, que no son necesariamente de origen, contra sus coterráneos, de alguna manera. Sí, de alguna manera. ¿Usted cree que en todo caso ellos tienen un origen diferente a la raíz auténtica de Estados Unidos o norteamericana, o ese origen racial? ¿Hay un problema racial ahí que está creándose a partir de las políticas de Trump, en el sentido de que la raza blanca y la raza aria es superior a las otras razas, a las morenas, no mencionan la palabra negra porque ya tienen un grave problema donde sojuzgan a sus habitantes de raza negra, pero sí mencionan a los mestizos? Es curioso. Digo, ¿usted cree que están haciendo una era de racismo? Yo creo que en Estados Unidos es un país fundado sobre la idea de un no único origen, sobre el origen diverso. Es un país que es colonia. No se nos olvide, es una colonia, digamos, que surge de los británicos, que se independiza y por la forma en que se van a ir formando. Yo creo que no hay un origen que se pueda establecer ni como auténtico ni como puro. Yo creo que en Estados Unidos es un poco la mezcla de muchas culturas. Por eso yo creo que... Sin embargo, están defendiendo como esa teoría, ¿no? En el fondo, digámoslo. Yo pensaría, digamos, yo no me puedo, digamos, por la posición que estoy ejerciendo ahora, digamos, no quisiera opinar sobre la política de Estados Unidos, pero sí le puedo decir que en general en el mundo es innegable. Hay un resurgimiento del nacionalismo. Un nacionalismo, Cecilia, que nosotros pensamos que eso se había superado después de la Segunda Guerra Mundial. Ya dijimos, bueno, pues ya sabemos los riesgos de exacerbar el nacionalismo. 6 millones de judíos asesinados de las peores maneras. Una Europa devastada, estas ideas del espacio vital, la expansión. Desafortunadamente, cuando uno ve lo que está pasando, por ejemplo, en la Franja de Gaza, eso es una expresión absoluta de supremacismo racial. Ahí hay una limpieza étnica, eso lo dice el profesor. Y de nacionalismo extremo también. Pero absoluto, no le quepa duda que esa limpieza étnica se va a hacer es una versión degradada del nacionalismo. El nacionalismo para mí es en general una enfermedad política muy peligrosa porque presume un poco la idea de que nosotros primero, nuestros derechos primero, luego si hay espacio los de ustedes. Lo vemos, insisto, en algunos discursos donde se manipula la migración con propósitos electorales. Cuando se desdibuja la migración y se presenta a los migrantes como delincuentes. Insisto, en todo el mundo eso no es un fenómeno desafortunadamente que se circunscriba a uno u otro estado. Entonces, desafortunadamente eso para mí es un riesgo global que hoy existe y creo que corresponde, sobre todo pienso yo hoy al sur global, donde ese discurso ha tenido menos acogida. O sea, quien está hoy defendiendo, creo yo, los derechos humanos, el derecho internacional, el sistema de Naciones Unidas, que defiende los derechos de migrantes, que se opone al nacionalismo, somos nosotros los del sur global. No es anodino que sea
Sudáfrica, la que haya activado un mecanismo de la Corte Internacional de Justicia para denunciar a Israel. No es anodino que sea Petro uno de los más vocales en el tema de Gaza. Entonces creo que sí, desafortunadamente esa es una enfermedad que vemos que en el mundo cada vez se expande más. Para pasar a temas domésticos, en particular le quiero preguntar por usted y el Ministerio de Relaciones Exteriores, que ha tenido tantos picos altos y bajos. Quisiera hacerle esta pregunta que me parece que nos toca de todas maneras, aunque vivamos en un país marginal, hablando planetariamente, pues, o mundialmente. El sistema democrático tal como lo conocemos, es decir, la separación de poderes de la que usted hablaba ahora, el respeto por los derechos del otro o por los derechos humanos en general, la no injerencia en los asuntos internos de un país a otro, todo ese sistema se está derrumbando y estamos retrocediendo 2, 3, 4, 5 siglos a la época de los más fuertes que dominan a los más pequeños. Yo creo que no se está derrumbando, creo que está bajo asedio. Es decir, yo no recuerdo que hubiese habido en la contemporaneidad una ofensiva de este calado contra los derechos humanos, contra ciertas causas humanitarias. República Democrática del Congo, en la frontera con Ruanda, en la región de Kivu. La crisis humanitaria de la que no se habla mucho, pero que es una tragedia global. La guerra civil en Sudán. La tragedia que está viviendo hoy Afganistán, en buena medida, por la política de injerencia de comienzos de siglo. Cuando vemos lo que está pasando en términos de calentamiento global y que hay todavía estados que son negacionistas, que dicen eso no existe, es un cuento inventado. Ahí hay una ofensiva, pero yo sí creo que el derecho está resistiendo. Es que al derecho le pedimos que haga cosas para lo cual no fue creado. Entonces, a Naciones Unidas la vemos como un gobierno mundial. Naciones Unidas no es un gobierno mundial. Naciones Unidas hace lo que los estados la dejan hacer. Entonces, a veces creemos que es, en el caso del Nuevo de Gaza, es culpa del Consejo de Seguridad. La Corte Internacional de Justicia o la CPI no son capaces de detener el genocidio. Ciérrenlas, no sirven para nada. No, la responsabilidad es de Netanyahu. O sea, no podemos trasladar la responsabilidad. Exactamente. No lo puedo haber dicho mejor. Y eso es lo que está pasando, que todos caemos en eso. Entonces trasladamos la presión que debería orientarse frente a Israel y aquellos estados que son cómplices de ese genocidio. Y por eso digo que es el más grave de la contemporaneidad, no el peor, porque cada genocidio en su singularidad, Biafra, Srebrenica, Darfur, todos son graves. Pero lo grave de este, Cecilia, por ejemplo, es que en Ruanda, ustedes se acuerdan, en el 94, lo grave es que no reaccionaron. Reaccionaron tarde, 6 meses después, miraron para otro lado. Pero es que aquí no solamente no reaccionan, aquí están poniendo, aquí están contribuyendo, aquí están legitimando. Y quien está resistiendo es el sur global. Entonces, tener hoy una orden de arresto por parte de la CPI es una manera en que el derecho internacional se impone. Tener resoluciones de Naciones Unidas que contradicen a los estados poderosos es una imposición del derecho internacional y del multilateralismo. Por lo menos es un símbolo importante. De independencia, sí. Que no se dejan avasallar. Y los están sancionando. Y no, fíjese, tuvimos a Francesca Albanese. Y mire lo que está logrando. Francesca Albanese no tiene tarjeta, está expulsada del sistema financiero internacional. La expulsaron. La expulsaron. Hay países por donde no puede hacer tránsito por las sanciones que recibió. La voz, cuando me dicen que eso se está derrumbando, yo digo, no, Francesca está viva. Su voz está más viva que nunca y la del Consejo de Seguridad. Cuéntenos quién es Francesca para nuestras audiencias. Francesca Albanese es la relatora. Poquitas palabras. Es la relatora especial de Naciones Unidas para Palestina y es quien ha denunciado con más ahínco como funcionaria pública de Naciones Unidas el genocidio en Gaza y ha sido sancionada precisamente por estas fuerzas que yo creo que apoyan este genocidio. Bueno, volvamos al plano doméstico que le interesa mucho a todos. Nos interesa. A ver. Usted es viceministro de Relaciones Exteriores. No, multilaterales. Bueno, sí, viceministro del Ministerio de Relaciones Exteriores en asuntos multilaterales. Es correcto. ¿Qué significa asuntos multilaterales? El ministerio tiene dos viceministerios. Uno que se ocupa de las relaciones bilaterales, ese se llama Exteriores, de la cual todavía es titular la actual ministra bajo encargo Yolanda Villavicencio, y tiene relaciones multilaterales que se encarga de nuestras relaciones para reducirlo muy sintéticamente a organismos, a instituciones internacionales, es decir, la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, todo el sistema de Naciones Unidas,
nuestras relaciones con Mercosur, del que no hacemos parte como miembros, pero somos socios, la comunidad andina, etcétera. Es todo el mundo, como su nombre lo indica, multilateral institucional. ¿Cuánto lleva usted en el ministerio? 6 meses por ahí. Un poquito menos, como 5 meses y medio. Bien. Buen cálculo. Le tocó una ministra que lo posesionó, Laura Sarabia, Sí. y ahora una ministra encargada. No sabemos si se va a quedar. Probablemente habrá un cambio para un tercer ministro. ¿Usted va a permanecer ahí en su puesto o se retira? Le pregunto por qué, o lo retiran. Le pregunto porque hoy, mientras estamos grabando esto, se sabe que hay por lo menos 3 o 4 direcciones del ministerio que han sido retirados. Uh-huh. Pues si me pregunta a mí, por mi voluntad, yo quiero quedarme. Yo estoy muy feliz con lo que estoy haciendo. Siento que estamos haciendo un trabajo histórico con el liderazgo del presidente Petro. Me sentí muy cómodo el tiempo que compartí con Laura Sarabia. Tuvimos una muy, muy buena relación. Teníamos un muy buen equipo y me siento muy cómodo también con la ministra Yolanda Villavicencio. Es decir, yo no tengo ninguna queja y tengo además un buen equipo. Ahora, mi permanencia siempre depende de quién sea mi jefe. Eso quiere decir de si finalmente la ministra Villavicencio se queda en propiedad o si llega otra persona, esa persona tendrá que decirlo o el propio presidente. Yo llegué por el presidente Petro y pues el presidente Petro tendrá que tomar esa decisión o el ministro. Entonces esa es una decisión que a mí está por encima mío. Uh-huh. ¿Y si se retirara? ¿Volvería a dictar clases o qué haría? Sí, porque yo ante todo... usted a su vez ha sido polémico también. Sí, Te lo recuerdo como columnista, sí. como tuitero, sí. como todo, porque usted ha tenido unas posiciones fuertes y francas y claras, sí. Y bueno. Pues Colombia es un país muy, digamos, muy conservador. Creo que cosas que en otros países serían simplemente motivo de una discusión, acá son motivo de encendidas polémicas. Yo, pues en ese sentido, si mañana me dicen, bueno, viceministro, por favor, presente la carta y retírese, volvería a mis 2 espacios donde estaba pues muy contento, trataría de volver a los medios de comunicación. A mí me gustó mucho, digamos, esa incursión de la que creo que completé 2 años y obviamente volver a la academia. Yo sigo siendo profesor, yo dejé interrumpido, o sea, yo soy profesor, digamos, de carrera. Suspenso. En la Universidad del Rosario. Yo pedí una licencia no remunerada. Entonces, pues el pacto con mi universidad, con quien además es mi alma mater, es una vez terminado esto, pero si el Rosario me acepta, yo espero que sí, es volver ahí a dictar clases. Eso es como lo que me gustaría hacer, o sea, medios de comunicación y volver a las aulas. Ahora bien, para terminar, ¿es usted optimista o pesimista pensando en la Colombia preelectoral y lo que va a suceder en las elecciones en un ambiente tan caldeado como el que estamos? Soy objetivamente optimista, no forzadamente optimista. Y soy optimista porque sé que las fuerzas pro derechos progresistas de la Constitución del 91 van a ganar las elecciones de 2026. Y lo digo porque estoy seguro que la gente no se va a dejar quitar lo que le han otorgado. Yo, digamos, ahora que voy tanto a los territorios, estoy seguro que la gente... Aquí hubo un despertar, y hubo un despertar que no es pasajero. Y ese empoderamiento... O sea, lo que usted está diciendo es que la Colombia, después de Petro, no es la misma de antes de Petro. Para nada. Ya no se regresa. No, eso no tiene... Eso es un punto de no retorno. Y el progresismo llegó para quedarse, como una fuerza, quiero decir. Uh-huh. Y el progresismo logró cosas que no se pensó que pudiera lograr. Hay un desempeño económico bueno, sobresaliente, es decir, más empleo, menos inflación. Eso quien de acá decían que... Bueno, la oposición no le aceptaría esa frase. Porque la oposición la oposición hoy no tiene evidencia empírica, la oposición hoy tiene gritos. Mire los discursos de los últimos 20 de julio. El discurso de Garrido es un discurso que no tiene nada, tiene gritos. Y convirtieron eso en un gran... Yo lo decía en un trino. Una frase célebre que haya pronunciado la señora Garrido. No hay ni uno, es un discurso básico, pero como tiene gritos. Y Petro se quedó a escuchar el discurso. Entonces yo creo que hay una Colombia que no volverá a ser la misma. Creo que la gente está entendiendo que sí se puede transformar. Yo creo que las reformas, pensiones, trabajo, la misma reforma tributaria, las mismas peleas que se ha dado el gobierno, así no se hayan concretado en reformas como
por ejemplo, la reforma a la salud, eso empoderó a la gente y yo creo que es algo que el establecimiento colombiano había por años es menospreciado. Es que el menosprecio del establecimiento colombiano por la gente es muy grande, Cecilia. La gente la han maltratado, se han burlado, le pusieron a... Mírenme los precios para poner un tipo como Rodolfo Hernández como contradictor de Petro, un tipo que dijo yo no voy a debatir. O sea, la derecha quería ponernos de presidente a un tipo que fuese elegido sin haber asistido a un debate de cara a la segunda. O sea, era una cosa, eso es burlarse de la gente. Eso es burlarse de la otra esencia de la democracia, que es la deliberación. Entonces yo creo que la gente ya entendió que aquí hubo un menosprecio histórico y yo creo que esa emancipación es irreversible. El progresismo podrá perder muchas elecciones, pero es una fuerza viva. Yo creo que las va a ganar en el 2026 y eso a mí me permite, cuando yo veo a Petro hablando de Gaza, cuando veo a funcionarios de este gobierno hablando de la salud, cuando veo a Marta Carvajalino hablando de lo que es hoy la política de entrega de tierras, de redistribución, una ministra que habla de seguridad alimentaria, cuando veo a una vicepresidenta hablando de clasismo, un tema del que no se hablaba en Colombia, es imposible no entusiasmarse, sino contagiarse de ese optimismo. Por eso yo soy, como le digo, no es forzado, soy objetivamente optimista de cara al 26. Esta charla no es para eso, pero tendría que decirle para cerrar que también ha sido muy controvertido por muchas acciones que ha tomado y muchas decisiones del presidente Petro que en verdad merecen una discusión, pero no es como le digo, el espacio para eso en este momento. Le agradezco mucho, viceministro, su presencia aquí y sus explicaciones. Gracias a usted, Cecilia, por la invitación. En la Raya, con Cecilia Orozco, un podcast de Revista Raya. Cada semana, un nuevo capítulo.